Queridos amigos televidentes, la vida le da oportunidad a uno de que pasen muchas cosas positivas en cada uno de los pasos que uno va avanzando. Hay que ser agradecido de Dios porque la verdad no se mueve la hoja de un árbol, sino por la voluntad de Dios. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Digo esto porque el programa Qué Día con Eddie Bueno cada día va teniendo transformaciones positivas y dentro de esas transformaciones positivas que quiero presentarle el día de hoy, quiero anunciarle de que los lunes no serán igual, los lunes serán de Soto Jiménez y los lunes del general Soto Jiménez no serán igual porque siempre tendrá invitados especiales, como especiales él. Hoy tenemos de invitado y él tiene de invitado también acompañándole nada más y nada menos que un amigo de la casa, un gran profesional. Muy raramente en la República Dominicana, en cualquier medio de comunicación, puedan juntarse dos profesionales de esta talla y dos personas con el conocimiento que ellos tienen y el carisma que tienen y sobre todo que el pueblo dominicano siempre quiere poner atención cuando ellos están en algún lugar para saber qué dicen, porque lo que dicen retumba en toda la República Dominicana. Para mí es un amplio honor presentarles a ustedes nada más y nada menos que a Soto Jiménez, que estará aquí. El general Soto Jiménez estará todos los lunes, de igual manera que vendrá de vez en cuando a darnos la vuelta, Peregrín Castillo. Así es que, general, esta es su casa. Bienvenido a su casa. Bueno, sintiéndome sumamente confortable y comprometido con esa presentación, Pelegrín, porque es una presentación que obliga a agradecer la deferencia del espacio de los lunes, como siempre, decir mi salutación, un saludo muy dominicanista, muy leonelista y muy pueblista para toda la audiencia, ¿verdad? Con la característica fundamental de que el invitado de hoy, ya tú lo motivaste, pero yo tengo que motivarlo especialmente. Es un amigo de toda la vida. Yo puedo decir que de toda la vida. Eso no quiere decir que coincidamos en todos los asuntos, sobre todo en política, pero una cosa trae la otra porque estamos de acuerdo desde casi niños en una sola cosa, en la defensa de la nación y de sus atributos. Yo pienso que eso me recuerda mucho a aquel texto de Plutarco, de Vidas Paralelas, ¿verdad? Porque hemos tenido al respecto lo mismo, aún en momentos de intolerancia. Pero entre Pelegrín y quien les habla, lo que siempre ha mediado es la fuerza de la razón y de la dominicanidad, por sobre todas las cosas. Entonces, hoy lo vamos a tener en un aspecto importante y este segmento se inaugura precisamente con ello. Vamos a hablar de geopolítica y estamos hablando en este momento con el presidente del Observatorio de Geopolítica de la Universidad del Caribe. Pero decirle que no es una cosa nueva, Pelegrín, ¿qué tiempo tiene el observatorio? Bueno, ante todo, muchas gracias a ti, fraterno amigo, como tú bien dices, desde nuestra juventud, Sí. casi saliendo de la niñez a la juventud. Así mismo. Y eso siempre es muy bueno recordarlo porque hemos estado siempre en las luchas nacionales coincidiendo en lo fundamental, que hay que levantar la república para salvar la patria. Así mismo, así mismo. Gracias a Eddie Bueno, yo te felicito, creo que esta es una gran iniciativa, tener un espacio regular para los análisis que tú haces, que son análisis densos, profundos y enfocados en lo que no se ve, porque la mayoría de la gente que está viendo los escenarios políticos internacionales y nacionales solamente ven el plano inmediato, pero no se entiende nunca el plano inmediato sin mirar hacia atrás y sin mirar a los entornos. Así es. Eso es así. Eso es claro. Bueno, recuerda lo que decía el profesor Juan Bosch, que él decía que había cosas
que se ven y otras que no se ven. Y las que no se ven son más importantes. son más que las que se importantes. ven. Sí, así es. Sí. Que por cierto, hablando de geopolítica. El observatorio Sí, que tú me preguntaste, sí. el observatorio se fundó propiamente hace 2 años. Sí. Y ha venido haciendo un trabajo con mucha efectividad, tiene muchos planes importantes. Hemos hecho actividades de mucho relieve. La primera visita del coronel Pedro Baños claro. a República Dominicana la organizó el Observatorio de Geopolítica de la Universidad del Caribe. Y luego hemos estado haciendo un seguimiento cabal a la crisis de Haití, con varios eventos importantes, incluso temas de mucha utilidad como la discusión sobre el canal, El famoso canal. las aguas del río Dajabón, un masacre, que fueron capturadas o desviadas, o se ha pretendido hacerlo, pero ha afectado las relaciones de los dos países. Se ha abordado el tema de la situación regional, de la situación internacional. Hemos estado trabajando relaciones internacionales importantes que próximamente se va a ver la proyección de las acciones que estamos haciendo. Y recientemente hicimos un evento que lo vamos a difundir porque tuvo una representación muy importante de todas las instituciones del Estado y figuras muy connotadas del ámbito académico e intelectual del país. Y fue una representación de 10 expositores, dominicanos todos, que con su experiencia, el caso tuyo, el caso del embajador Giuliani, Iván Gatón, Manuel Núñez, bueno, son 10. Tenemos una decisión y yo voy a aprovechar aquí el público para reiterarte el interés de que tu exposición, que fue muy precisa y muy enfocada en la parte bélica, estrategias de guerra y todo eso, que necesitamos, vamos a publicar esa presentación de esos 2 paneles, porque se dijeron muchas cosas y muy bien dichas. Yo creo que fue un evento importante que muy pronto estará ya en las redes y la gente va a tener oportunidad de ver todo lo que se dijo ahí. Y seguimos trabajando, hay muchos libros, muchos proyectos en curso. Yo sé que a ti no te gustan las hipérboles, Sí. pero yo creo que ese evento fue fundamental. Pero hay que explicar primero las motivaciones de por qué nace el observatorio. Y eso tiene que ver mucho con hasta las partes individuales, en el caso tuyo y mío, porque hay un detalle importante. Yo siempre sentí, desde niño, una fascinación por esa palabra. No estoy hablando sobre el tema en sí, por la palabra. Y de ahí entonces... A mí me pasó lo mismo. Sí, había muy poco material en esa época, sí, aún en nuestras respectivas bibliotecas familiares, sí, pero fue mi llegada al ejército que acentuó, porque entonces se convirtió en una motivación. Y yo te digo que desde teniente yo soñaba con llegar a oficial superior para hacer el curso de comando y Estado Mayor, porque en ese curso era que se daba geopolítica, ¿verdad? Y entonces, por fin, naturalmente en el transcurso yo leí mucho sobre la geopolítica, sobre todo las escuelas fundamentales. Y te lo cito porque en el evento que tú mencionas, fundamental, vuelvo y repito, hay una presencia muy importante de las escuelas de las Fuerzas Armadas. Y usted dirá, ¿por qué? Hay gente que ha dicho que eso tiene hasta inclinaciones fascistoides, de fascismo, el fascismo tuyo y mío, que no tiene que ver nada con eso. Y decirle que precisamente la intención fue motivar
motivar el pensamiento geopolítico, Sí, claro. ¿verdad? El pensamiento geopolítico, y se fue agrupando ahí, más allá de los fundadores, un pensamiento avalado, no solamente por la academia, sino también avalado por el ejercicio de funciones. Yo creo que en el observatorio tenemos 3 cancilleres, 3 ex cancilleres, para decir algo. Bueno, Joaquín sí, ¿no? estaba ahí también embajadores De muy rango claro, alto, como el embajador Hugo Biliani. y jubiliar. Y, no, y además una juventud, una juventud y- profesional, la mayoría embajadores, ¿verdad? Que practican fundamentalmente la geopolítica. Y yo te decía, y lo repito mucho, hay muchas definiciones de geopolítica. Hay mucha gente. Yo creo que a veces es mejor decir lo que no es que decir lo que es. Bueno, hay gente que la liga muy de cerca a la economía política, a la geografía política, un sinnúmero a la economía, a la macroeconomía, pero decirle que no es que no sea eso, es que lo incluye todo. A mí, la definición que más me gusta, te lo he dicho muchas veces y le hemos discutido, es la de Haushofer, el alemán aquel, que él decía que la geopolítica era la conciencia geográfica del Estado. Y con eso nosotros hemos explicado una serie de cosas que debo decirte, si desviarnos del tema de los militares, que hay muchos talentos geopolíticos, académicos muy bien formados, dentro y fuera, cuando digo fuera, estoy hablando de la condición de retiro, en las Fuerzas Armadas. Hay muchos talentos que van emergiendo a la vez que se va extendiendo el germen del pensamiento geopolítico. No, es algo importantísimo para un país como nuestro. Yo te diría, bueno, es para todos los países, pero el nuestro, que tiene un emplazamiento geopolítico tan especial, Claro. necesita que las clases dirigentes, y especialmente la clase política y los militares, especialmente, tengan una comprensión de la geopolítica, de los procesos geoestratégicos que se dan, geoeconómicos, porque todo esto son dimensiones Claro, del mismo tema. Del mismo tema. Sí. Por ejemplo, mira, en mi caso, yo empecé a aproximarme al tema por el lado de las relaciones internacionales y de la historia. Hace mucho. Claro, hace mucho. Es que yo leí en la universidad Por un mundo restaurado, que fue la primera obra que publicó Henry Kissinger, un clásico, que era la descripción de ese gran canciller, Metternich, y su relación con los otros grandes cancilleres de Europa, Talleyrand, caso también de Castlereagh, el británico. Y eso fue para mí como una introducción, porque ahí uno empezó a entender cómo se relacionan los estados y cuáles son las motivaciones profundas que lo van moviendo. Después, eso fue una lectura sobre otra, me impactó mucho. Yo soy un seguidor profundo de Raymond Aron, lo leí mucho en mi juventud. Hans Morgenstern, para mí también es muy importante, y todo eran más en enfoque de relaciones internacionales, y obviamente cuando tú vas viendo las relaciones internacionales, tú vas viendo el trasfondo de geopolítica, tú lo vas viendo, vas encontrando además el fenómeno de la guerra es algo que yo lo he estudiado siempre. Siempre. Y había algo que fue una lástima que se descontinuara. El Servicio de Información de los Estados Unidos tenía unas publicaciones regulares. Las embajadas tenían unas publicaciones regulares que le llegaban a todos los que se suscribían o iban a la biblioteca. Por ejemplo, la embajada americana traía
cada cierto tiempo la revista del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Yo la recibí. Yo iba allá, la recibía o iba y buscaba hacia atrás documentos importantísimos. Sí. Los europeos por igual, la República de China en Taiwán Sí, tenía todo un servicio. No, y la escuela de guerra política, el óyeme, Xinjiang. y eso a los que teníamos aficiones con esos temas nos interesaba muchísimo. Pero hay algo interesante, Sí. perdona Sí. que te interrumpa. Es interesante la exposición, porque también va persiguiendo lugares comunes. Sí. Mira, hablábamos de lo militar. Hay una revista de gran sustento, que es la revista militar, Military Review, donde aparecía ese efecto que te causaba a ti, por otro lado, me causaba a mí la revista militar, Military Review, donde había mucho material geopolítico en todos los números de la revista, y mucho que nos tocaban a nosotros, nos tocaban al Caribe y a la República Dominicana. Interesante decirte que en el trabajo tuyo, y puedo decir que en el trabajo mismo, y si se nos acuse mío, que se nos acuse de ególatras, ¿verdad? Debo decirte que nosotros que tenemos un recuento de conversaciones desde hace más de 30 años, hay que decirlo, señores, premonitorio. Porque, mira, cuando tú mencionabas las escuelas, naturalmente tú mencionaste textos muy interesantes, en el caso de McNamara, en el caso de Kissinger. Kissinger, no. Yo recuerdo... La memoria de Kissinger son formidables. Y el libro es de diplomacia. Sí. No, y hay un libro fundamental que yo no sé, creo que es de McNamara, que se llama Las nieblas de la guerra. Las nieblas de la guerra, donde él está claramente expresado la influencia de las escuelas geopolíticas, que es importante mencionarlo ahora. ¿Tú sabes por qué? Por la sencilla razón de que es el presidente Trump que ha hecho alusión a esas escuelas. Y eso fue lo que me amarró a mí desde que yo comencé, y tengo que hablarte de ese, mis 12 años de instrucción y de cátedra en la Escuela de Estado Mayor. Mira, interesante, te lo digo lo de Trump, porque Trump él habló de la doctrina Monroe, que es una de las primeras escuelas geopolíticas. La gente no lo sabe. No lo sabe. Pero después vino la del destino manifiesto y después vino la doctrina Mahan. Y a partir de ahí, por ese lado, tú tienes esos amarres. Pero mira. Hay una obra de Schlesinger, Sí. se llama Los ciclos históricos de la... Sí. Los ciclos políticos de la historia norteamericana. Interesantísima, porque precisamente te va describiendo cada uno de esos momentos impactados por cada una de esas doctrinas, de Arthur Schlesinger. Yo recuerdo que yo descubrí, lo descubrí yo, algo que yo te llamé inmediatamente. Le dijo, óyeme, si tú no lo tienes, te lo voy a mandar. Que es la colección de National Geographic. Sí. Donde ya en 1898, en los primeros números de su publicación, se tocaba el tema Haití, República Dominicana. Y yo te decía, sin grandes variaciones, porque una de las cosas que tienen esas fascinantes escuelas geopolíticas, ¿verdad?, es que los Estados Unidos, por ejemplo, no han variado nunca sus intereses. Lo que varían son la forma, pero no varían sus intereses. Y esas escuelas prevalecieron, mientras que la geopolítica tuvo un mal momento, porque los grandes fueron prácticamente, yo digo que fue lo que se inventaron la geopolítica, los alemanes, con el asunto del nazismo y de la guerra. Entonces se convirtió como en una ciencia satanizada por los resultados de la guerra. El concepto ese de espacio vital. El Lebensraum, como yo Lebensraum. Sí. Entonces, yo te digo que es interesante, y fíjate que ahora mismo, naturalmente que lo que está primando ahora no es
la doctrina Monroe. En esencia, sí, América para los americanos, pero no es solamente eso. Hay un autor que es Speakman. Nicholas Speakman, holandés americano. Sí, y además... Discípulo aventajado de Mahan. Sí, sí. Él tiene un libro fundamental que se llama Las dos Américas, Sí. ¿verdad? Y es uno de los padres de la teoría de la contención, en un momento vital Sí. de la Guerra Fría. Fíjate, hay una concatenación en el pensamiento. Hay una publicación, ahora que tú mencionas la contención, una publicación que recoge los últimos artículos y ensayos y cartas de George Kennan. Ah, sí. Óyeme, formidable para entender este conflicto de Ucrania. Sí, no, total. Leer a George Kennan Sí. es Y a su importante. y a su maestro, que fue su maestro, no estoy hablando maestro, simplemente en la escuela, que es el mariscal Montgomery. Tiene un libro que se llama Historia del Arte de la Guerra, que me hizo mucho daño a mí, porque yo fui de los primeros que lo tuve en el país. Y entonces, ese tipo analiza no solamente la guerra, porque hay que seguir lo clásico. ¿Cuándo sobreviene la guerra? ¿Cuándo sobreviene? Cuando se agotan la diplomacia. Sí. Pero la guerra, hay que decirlo también, no resuelve nada. Después de varios años, los problemas que le dieron origen vuelven a... Lo que pasa es que quizá una interpretación un poco ruda, Sí. pero yo creo que en buena medida válida. Así como Schumpeter llegó a formular la teoría de que el capitalismo tiene una lógica de destrucción creativa. Muy versátil. Sí, porque en la medida que se van produciendo transformaciones, nuevas tecnologías, nuevos métodos de producción, en esa misma medida se van destruyendo sectores y van surgiendo otros sectores. Claro. Y cuando tú proyectas eso a las relaciones entre los estados y al orden internacional, te das cuenta también de que la guerra tiene lo explica bien Raymond Aron, Karl Dodge, que lo explica también muy bien, tiene una dialéctica con el proceso de avance de el orden mundial. Las guerras vienen cuando, en el orden mundial, cuando hay potencias que no se sienten cómodas dentro de un orden mundial determinado y plantean la revisión de ese orden. Y ahí se camina hacia el conflicto. Y esa confrontación da origen a un nuevo orden. Que puede ser mejor o peor, pero va a ser diferente en función de esas entidades, de los intereses de esas entidades históricas, que también hay que estudiarlas, que son las civilizaciones. Mira, yo seguí atentamente a Arnold Toynbee, desde la universidad, y después a Samuel Huntington. Y en el 90 publiqué un artículo con la Primera Guerra del Golfo, que en realidad se inspiraba, fue en el 90, en lo que había escrito Arnold Toynbee en las conferencias, lo que había dicho Arnold Toynbee en las conferencias del mundo y su relación con Occidente. Y ahí yo me di cuenta de que estaba exactamente, en ese artículo que yo publiqué en el 90, estaba exactamente el núcleo de lo que 2 años después formularía ya en una obra muy acabada Samuel Huntington, del choque de las civilizaciones, que ahora mismo tiene mira, hay que verlo, tiene una validez tremenda. Te dije, y no solamente en ese libro, sino en sus libros. Yo creo que el libro que conmocionó más fue su concepto de la tercera ola civilizatoria, y después el choque de las civilizaciones. No, y las sociedades en cambio, el tercer mundo y las sociedades en cambio. Bueno, déjame decirte
para ver la importancia de por qué el pensamiento geopolítico toma cada día más validez, es que las diferentes escuelas se han contrapuesto, sobre todo, pero no solamente en la Guerra Fría, ¿no? Anterior a la Guerra Fría. Recuérdate la famosa discusión que había y que la asumieron la potencia entre la escuela de Mahan, sí, que nos involucra a nosotros directamente. Aquí hay mucha gente que no lo sabe, y la que era el poder naval, la escuela del poder naval, con la escuela del poder terrestre, sí, que aunque su autor era inglés, lo asumió la Unión Soviética, sí, ¿verdad? Por aquello de la isla mundial. Sí, sí. Bueno. Pero lo más interesante, yo digo que nos involucra a nosotros, porque ahí caemos en algo que tú dijiste al principio. Nosotros tenemos un papel que yo tengo una discusión personal conmigo mismo, si esa teoría es determinismo o destinismo. Yo, cuando hablo de determinismo, estoy hablando de determinismo geográfico. Yo creo que hay de las dos. Una cosa no es casualidad, es causalidad. Entonces yo lo que visualizo es que cuando hablo de Mahan, tú lo tiraste ahorita sobre el ruedo, la teoría del poder naval, lo que pretendía, sin entrar en mucha literatura, la teoría lo que preconizaba era estamos hablando de finales del siglo XIX, sí, que para que los Estados Unidos fuera una gran potencia, debía hacer tres cosas. Primero, una gran flota de altura, una flota mercante, y la hizo. Y apoyada por una gran flota mercante, militar. Claro. Sí. Entonces, lo segundo fue el problema del canal de Panamá. No, y los sistemas de bases. Sí. Porque tú puedes tener la flota. Eso disparó las bases. Sí. Sí. Organizar. Sí, lo que los chinos están haciendo ahora con el collar de perlas, que se ha contenido con motivo de todo esto, de la situación. Sí. Está inspirado en la visión esa. Pero claro, no, y hay un detalle interesante, que el otro punto era la construcción de un canal transoceánico. Y para ello, los Estados Unidos, entonces, prácticamente crearon un país. Sí. Crearon un país que fue Panamá, cuyo territorio era de Colombia. Bueno, no tanto como lo crearon, pero porque había un movimiento independentista. No, porque el canal fue planificado y comenzado por los franceses, ¿verdad? Pero entre la fiebre amarilla y el costo, claro, ¿verdad? Entonces lo asumieron ellos, hicieron el canal transoceánico, que sigue siendo un tema de debate. Que en realidad fue un error de Colombia. Y ahora se reconoce, claro, no haber negociado con Estados Unidos. Había también un problema de determinismo geográfico por el nudo del Darién, que era como un obstáculo artificial para ejercer la soberanía. Bueno, pero eso no es el tema. ¿Sabes que ahora próximamente se cumple el centenario, el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá? Sí. Y es importante que fue en 1826, sí, es importantísimo que se haga una relación entre la declaración de la doctrina Monroe, que fue 3 años antes, claro, y el Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿En qué aspectos coincidían en sus orígenes y en qué aspectos diferían? Estados Unidos fue convocado al Congreso de Panamá, y el delegado norteamericano iba a participar y murió en el viaje. Sí. Por eso Estados Unidos no estuvo representado, pero estaban representados los ingleses, y estaban representados los holandeses, porque tenían posesiones en el Caribe y además eran los que habían estado inspirando la revolución. Continuamos en el próximo segmento, porque debemos entonces subir. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos.
de Jerónimo iPhone, Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general $1,000 por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. Bueno, volvemos con nuestro amigo el doctor Pelegrín Castrillo. Lo dejamos en el tercer punto de los requerimientos de Mahan. Bueno, decir antes que Mahan, ustedes deben saber que era un almirante de la Marina norteamericana, pero que era un almirante que daba clase en West Point, claro, ¿verdad? Y cuando se produjo el retiro, por razones naturales, fue un colapso terrible para él, que lo llevó a la muerte prácticamente. Para que usted vea cómo calan las ocupaciones en la vida de los hombres, y sobre todo a ese nivel. El punto que nos involucra a nosotros es que él decía, ya dijimos los dos, lo del canal, bueno, y entonces el punto que nos involucra es que Mahan decía que para ser una gran potencia, los Estados Unidos requería de una posición en el Caribe. Tú lo has llamado base, pero él no usa la palabra base. De una posición en el Caribe. Preferiblemente Santo Domingo. Se entiende porque cuando eso estaba muy focalizado, también de un tiempo anterior, el problema del Canal de Panamá. Y no es un asunto ni de turismo, ni de belleza, ni nada, sino es que la isla controla los dos principales canales del Caribe hacia el Atlántico, ¿verdad? El paso de los vientos, y claro, y el paso de la Mona. De la Mona. Sí. Entonces, ese es el interés geoestratégico de los Estados Unidos. Bueno, fíjate que en esa dirección, fíjate que a medida que se avanzaba hacia la guerra, la primera gran guerra, la guerra mundial, se sabía que era cuestión de tiempo de que Estados Unidos se involucrara, porque Estados Unidos le estaba dando apoyo a los aliados, a Inglaterra, a Francia, desde el punto de vista del aprovisionamiento de pertrechos, alimentos y todo eso. Y en la primera guerra, las refinerías, había una o dos refinerías ya en el Caribe, en las islas del Caribe. En las islas del Caribe. Y entonces estaba el tema, que no era pequeño, de que si Estados Unidos, si seguía la ayuda de Estados Unidos a los aliados, la única manera de vencer a los aliados era cortando el transporte. Claro. Por eso se produce
ya el uso de los ataques, incluso ataques sin advertencia, a los barcos que llevaban la carga e incluso hasta barcos de pasajeros. El incidente de Lusitania es quizá el episodio más conocido, pero en el gabinete alemán hay un cambio. Había un sector que estaba opuesto a la guerra submarina sin restricciones, pero en un momento dado toman la decisión de que tenían que usar el arma submarina sin restricciones, y ahí aparece precisamente en ese momento aparece la propuesta de Alemania a México, que estaba en revolución. En plena revolución. En plena revolución. Todavía no había empezado la revolución bolchevique y ya en México había una revolución. ¿Y qué le propone México? El alto mando alemán, el ministro de Relaciones Exteriores, Zimmerman, a los mexicanos. Ábranle un tercer frente a Estados Unidos en el sur. Y nosotros le vamos a dar armamento, le vamos a dar recursos, y la promesa de que vencido Estados Unidos, México va a recuperar los territorios que perdió con motivo de la guerra americana, mexicana y el Tratado Guadalupe Hidalgo. Sí. Óyeme, el asunto fue tan lejos, que lo explica muy bien Bárbara Tuxman en la obra El telegrama Zimmerman. Fue tan lejos que le propusieron los alemanes a los japoneses, con un enviado que fue a Pekín, y en la embajada de Pekín, de japonés en Pekín, le hicieron la propuesta alemana de que le abrieran un frente a la Unión Soviética, en ese momento no era la Unión Soviética, al Imperio Zarista, en el Oriente. Los japoneses ya habían derrotado a Rusia en 1905, 1904, 1905. Y la promesa a Japón, ¿cuál era? Que le iban a entregar California a los japoneses. Los japoneses habían manifestado interés de tener una base, porque Japón tenía también la idea de proyectar hegemónico, proyectar poder, y tenían una base en la bahía de Magdalena, en la Baja California. Sí. Y entonces había una relación cada vez más estrecha entre Japón y la Revolución Mexicana, y entonces, fíjate, se hizo la propuesta a Japón y a México. Sí. Yo creo que con un objetivo, que era que Estados Unidos no pudiera meterse en la guerra en Europa. Pero yo creo que para comprensión de nuestra amable audiencia, hay que ver lo que Pelegrín ha hablado del asunto de los submarinos, de la guerra submarina. Entonces podría chocar con la época, pero debo decirle que los Estados Unidos tuvieron sus primeros submarinos en la guerra de secesión. En la guerra de secesión. Y que ya no había naturalmente la idea del submarino que tenemos hoy, pero es muy importante visualizar en ese momento, ya he hecho esa aclaración de tiempos, decirle el papel de la República Dominicana, de la isla de Santo Domingo. Recuerden que la Primera Guerra Mundial, esa de la que está hablando Pelegrín, se preconizó como la guerra que iba a acabar con toda la guerra. Sí. Y lo que hizo fue crear las condiciones para una guerra más grande. Esa fue la promesa, porque el presidente Wilson no quería ir a la guerra porque la opinión pública norteamericana no quería participar en la guerra, porque se estaba siguiendo la doctrina Monroe y la doctrina Washington. Sí. La doctrina Washington se incorporó como elemento de la doctrina Monroe. Sí. Y el primer postulado de la doctrina Monroe era Europa para los europeos, América para los americanos. ¿Qué era lo que Washington le había advertido a sus conciudadanos en su último discurso como presidente?
que los Estados Unidos tenían que seguir una política de comerciar con todo el mundo, pero no establecer vínculos políticos, ni mucho menos involucrarse en los conflictos, y se refería fundamentalmente a los conflictos europeos. Sí, pero hay que tener muy en cuenta una frase lapidaria. Y yo creo que no es simplemente enunciativa, sino que denuncia el interés nacional norteamericano, que es la de Jefferson. Jefferson, primer canciller, primer secretario de Estado, él dice, recomienda no involucrarse en las guerras de independencia de los latinoamericanos, porque ellos caerán en nuestras manos como fruta madura. Sí. Eso lo dice Jeff. Por eso yo te hablaba del seguimiento. Con respecto al... Por eso la doctrina Monroe, que en realidad la escribe Adams, Sí. establece la neutralidad de Estados Unidos con respecto a los conflictos Europeo. de España Sí. con sus colonias. Sí. Neutralidad que se podía romper cuando los intereses de Estados Unidos se vieran afectados. Afectado. Fíjate. Pero yo lo que te decía es, para no yugular ese caso, que viene, hay que ver, cuando tú mencionaste a Woodrow Wilson, a mí no me simpatiza mucho Woodrow Wilson, no me simpatiza por el hecho de que él dijo en la Feria de París que no usaría jamás la fuerza militar para cobrar las deudas de los Estados Unidos. Y él se fue el hombre que nos intervino, precisamente por eso, supuestamente por la inviabilidad. Pero esse fue el pretexto, porque Sí, pero fíjate qué déjame pasa. concluir, por favor. Sí. Déjame concluir el concepto, porque nos va a llevar nos trae ahora. Sí. Hay que tomar muy en cuenta que yo hablaba del determinismo, el destinismo. Nosotros estamos metidos en el juego necesariamente, y tu mención de la Primera Guerra Mundial es muy importante, porque nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Solamente hay que ver el mapa. Sí. Nosotros somos el centro, por lo tanto, de la frontera imperial de la que se ha hablado tanto, ¿verdad? Entonces, el caso de la Primera Guerra, fíjate que ellos intervienen Haití, ¿verdad? En el 15, con un regimiento de infantería de marina. En el 16 intervienen la República Dominicana con un regimiento de la infantería. Hay 2 regimientos en la isla, pero viene la Primera Guerra Mundial. Y entonces... No, ya había empezado. Sí, pero por doctrina, cuando ellos se involucran, se involucran. y para involucrarse necesitan esos 2 regimientos por doctrina. La infantería de marina, lo que hace la cabeza de playa, etcétera, etcétera. Entonces, eso influye en que nosotros no, ellos crean La Guardia Nacional en Haití y aquí, Sí. precisamente, ¿verdad? Sí, eso fue un factor. Pero es bueno darle un poco de antecedente a esas intervenciones, porque es bueno saber, Estados Unidos rompió el tratado que tenía con Inglaterra de construir Sí, por Nicaragua el canal. el canal, claro. Y lo rompió porque en Estados Unidos había mucha crítica al doble rasero. La doctrina Monroe decía América para los americanos, y ese tratado en realidad estaba atrayendo a la mayor potencia europea a las Américas. Por favor, no saque del paquete el caso de la intervención no, la beligerancia de Inglaterra en Paraguay. No, también. En Paraguay, ese fue un antecedente, como lo fue también por cada doctrina de esa tiene una guerra, que es que la doctrina del destino manifiesto, como una repercusión de la doctrina Monroe, va a dar acá a traer sobre el tapete la guerra México-Americana. Sí, pero hay un factor, yéndonos un poco más adelante, mira, que ahora tiene mucha vigencia, el diferendo del Esequibo.
los gobiernos venezolanos eran débiles para enfrentar las reclamaciones de los gobiernos europeos y particularmente del inglés. En 1895, después que Estados Unidos denuncia el acuerdo con Inglaterra en Nicaragua, los ingleses se preparan para apoderarse ya por la vía militar del Esequibo y derrotar a Venezuela. Quien interviene y le hace la advertencia de que no acepta el uso de la fuerza militar en el continente para una reclamación de ese tipo es Estados Unidos. Claro. Entonces los ingleses se aguantan porque Estados Unidos que le está diciendo no vamos a aceptar eso. ¿Qué pasa? En 1901, si mal no recuerdo, los alemanes mandan una flota poderosísima al Caribe y esa flota empieza a merodear Isla Margarita. Sí. Entonces el secretario Hyde le advierte a los alemanes, protesta y dice que están violando la doctrina Monroe, que tienen que retirarse. El gobierno de Juan Vicente Gómez. Sí, no, todavía Castro. Ahí estaba Cipriano Castro. Y después Juan, que era su después en 1908 entra Gómez. Pero en esa época era Cipriano Castro. Entonces, ¿qué pasa? Se produce casi de inmediato una alianza europea de Inglaterra, Alemania, Italia y creo que Holanda, pero en menor medida. Sí. Y van a bloquear los puertos venezolanos. La Guaira, Puerto Cabello, esos eran dos puertos fundamentales y no recuerdo cuál otro, que fueron bloqueados y bombardeados. Entonces ahí es que Estados Unidos vuelve, interviene y le hace la advertencia de que no acepta el uso de la fuerza militar para el cobro de acreencias. Claro. Y formula el presidente Teodoro Roosevelt, que ya había demostrado el poder de Estados Unidos en Cuba y Puerto Rico y Filipinas. La política del garrote. No, lo había demostrado. Sí. Este es un espacio donde nosotros somos la fuerza dominante. Entonces le dice, no aceptamos eso y formula la doctrina, el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe. Sí. Donde ellos se reservan la prerrogativa de ejercer el poder de policía financiera, garantizándole a los acreedores europeos el pago de las acreencias. Sobre todo los franceses. Sí, pero el plan era ese. No me vengan con flota o con pretexto de que hay deuda con flotas aquí, porque Estados Unidos había visto lo que estaba pasando en China. Fíjate que la posición de Estados Unidos en China para esa época era completamente diferente a la posición de los europeos. Tenemos, Pelegrín, tenemos desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Sí. Eso pasa no solamente en televisión contigo y conmigo, pasa cotidianamente. No, nos quedamos pero pendientes de analizar la crisis del Golfo. No, y llegar hasta y aquí. Y hasta aquí. Entonces, será para la próxima. Eso te compromete a ti a mí a una nueva invitación y a ti, a tu asistencia para que acabemos esto como si fuera un ciclo, porque estamos más o menos, no a la mitad, sino un repaso general. Como debe ser. Entonces, agradecerte, Pelegrín, tu amabilidad de siempre, y a los amigos, será el próximo lunes, y ojalá Pelegrín pueda. Dios mediante.